Hola amigos de Casa de Belén, estamos nuevamente reunidos para compartir nuestro devocional. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en este día y juntos compartir este mensaje de las Escrituras. Pedimos que tu Espíritu sea quien nos dirija, quien nos hable al corazón en lo más profundo y nos transforme de victoria en victoria a una nueva vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, estamos en este día derribando fortalezas. La verdad es que el tema es demasiado amplio y sencillamente yo quiero traer nada más una breve reflexión. Quiero recordarles que en nuestro canal hay un mensaje allí, una reflexión que dice: yo soy muro. Les recuerdo eso para que lo escuchen y mediten acerca de ello, porque esto podría ser parte de un mismo tema, ¿verdad? Derribando fortaleza. En el verso 2 del capítulo 12 de Romanos, el apóstol Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me parece maravilloso este tema porque dice: no te conformes a este siglo. No es el siglo XX ni el siglo XXI, sino a este mundo. Prácticamente es lo que quiere decir allí. Sino que transfórmate por medio de la renovación de vuestra mente. El entendimiento es la mente, el pensamiento es la mente. Para que compruebes tú y yo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién de nosotros no querría saber en todo tiempo, en todo momento, cuál es la voluntad de Dios? Agradable, buena, agradable y perfecta. ¿Quién de nosotros no quisiera conocer a plenitud la mejor decisión para nuestras vidas, para nuestros hijos, nuestros familiares, en nuestro trabajo, nuestro futuro? ¿Quién no querría tener ese conocimiento, como anticiparse al futuro y de tantas opciones saber cuál es la mejor, o esperar o avanzar y que todo le salga bien, todo le salga perfecto y hallemos satisfacción en lo que hacemos, sin tener tropiezos ni obstáculos, ni sentirnos frustrados, amargados, llenos de dolor, de resentimiento con nosotros mismos, con Dios, con nuestros familiares, con el jefe, con el gobierno, con quien sea. ¿Quién de nosotros no querría ese regalo tan maravilloso? ¿Quién de nosotros no querría escuchar la voz de Dios, entenderla, comprenderla y saber qué es lo que es agradable y perfecto para Dios con respecto a mí? ¿Quién? No, yo creo que todos queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a llevar una vida victoriosa, de triunfo en triunfo, como es lo que Dios quiere para nosotros. Pero Él nos hace una recomendación: no te conformes a las opiniones, a la filosofía, a la cultura de este mundo, de este siglo. Porque también en otras reflexiones ya hemos dicho que repetimos lo que dice la palabra, de que el mundo está bajo los pies del maligno. Si el mundo está bajo los pies del maligno, pues nosotros no podemos conformarnos a sus filosofías, a sus opiniones, porque están viciadas con un espíritu que es un espíritu que es contrario a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver en Efesios, vamos a ver aquí qué dice Efesios 4:21. Queremos meditar aquí en este verso y dice:
la nueva vida en Cristo. Vamos a leer desde el verso 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mira la palabra mente. O sea, que quiere decir que cuando nosotros venimos a Cristo, recibimos un regalo de Dios, un nuevo nacimiento. En nuestros corazones viene a habitar el Espíritu Santo, Emmanuel, Dios con nosotros, y nuestro espíritu es renovado. Hemos nacido de nuevo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que nuestra mente necesita ser transformada a ese nuevo espíritu que hemos recibido. Necesita ser entrenada, porque si no vamos a seguir en la vanidad de la mente de todas las personas que no tienen a Cristo. Aquí gentiles no es que no sean judíos, no, para mí es que sencillamente no tienen a Cristo, no han tenido la experiencia de Cristo Jesús. Ojo, esto no es una religión, esto es un acto sobrenatural de Dios, un encuentro del hombre con Dios. Esto no lo da ninguna religión, esto solamente lo da Dios de gracia, ¿sí? De gracia, por misericordia. Alumbra la mente de las personas y le da un nuevo entendimiento que le hace comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. De lo contrario, podemos ser divinas personas y todo lo demás, y sin embargo estamos en la vanidad de la mente, en nuestros pecados. Estamos separados de Dios. Hay una muerte espiritual. Esa muerte entró a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, y esa fue la herencia que nos dejaron. Nos separamos de Dios, aunque Dios ha estado siempre con nosotros, y podemos tener conocimiento de Dios porque Dios es bueno y se revela a cada persona, ¿verdad? Pero necesitamos esa relación íntima con Dios, y eso lo da el nuevo nacimiento con Cristo cuando me entrego, cuando le recibo como Señor y Salvador por primera vez. Allí ocurre un acto sobrenatural e instantáneo que es la salvación, pero y la vida eterna. Pero luego necesitamos ir a un proceso que se llama santificación, que es día a día, y ese proceso no se da completamente si no hay una transformación de nuestra mente, y la transformación de la mente requiere tener intimidad con Dios todos los días, con su palabra, y adicionalmente conocer de que en nuestra mente hay un espíritu. Vamos a verlo. Entonces dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que existe en ellos, por la dureza de su corazón. Ojo, está hablando de las personas que no han recibido a Cristo. Como no han recibido a Cristo, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Ojo, conocen a Dios, tienen cierta experiencia por la cultura, por la religión judeocristiana a la que hemos estado sometidos, por las razones que sea, y la persona es buena gente seguramente, pero es ajena a la vida de Dios todavía, al plan de Dios, no lo comprende a plenitud hasta que se encuentra con Cristo, y luego viene un proceso de renovación, de transformación de su mente, y Dios hoy nos está pidiendo que nos transformemos una vez que recibamos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, la persona que no se ha encontrado con Cristo está ajena a la vida de Dios, es ignorante de ese plan, porque hay una dureza en el corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Quiere decir que Dios, a través de Jesucristo, Él vino a morar en nuestros corazones por el Espíritu Santo cuando le recibimos como Señor y Salvador, y nos ha llamado a una cosa totalmente diferente a como se ve en este mundo. Obviamente eso es un proceso paso a paso, pero nos ha llamado a una vida aquí en la tierra que es la vida celestial. Bueno, entonces dice,
si en verdad es que nos habemos oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, cuando nosotros no habíamos conocido a Cristo, hay una manera de vivir y tenemos un viejo hombre en nuestra vida, un hombre que está viciado ya por lo que hizo Adán y Eva. Es un hombre que tiene deseos engañosos y que necesita una renovación del espíritu de su mente. O sea, quiere decir que la mente hay un espíritu. Ese espíritu no se renueva con palabras positivas. Eso puede ayudar un poco, pero hay un espíritu, es algo espiritual que está fuera del alcance de nosotros. Y solamente cuando venimos a Cristo y somos renovados por la palabra, por la comunión íntima con Dios y por el poder del Espíritu Santo, entonces ese espíritu, esa mente se va sujetando al nuevo hombre que hay en nosotros, a la nueva persona que está en nosotros en Cristo Jesús. Porque dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, el hombre de Dios, la mujer de Dios, es una persona que está creada para ser justa y santa y vivir en verdad, no en mentira, ni en engaño, ni en hipocresía, ni en peleas, ni en odios, ni en desconfianza, ni en incredulidad, ni en dudas, ni en derrota, ni en fracaso, ni en adulterio, ni en alcoholismo, nada de eso. En drogas, eso es lo mínimo. Realmente el Señor no nos llama a eso, en ansiedad, en preocupación extrema. Pero mire que a pesar de que venimos a Cristo, hay algunos que estamos luchando con algunas áreas. Todo el mundo está luchando con áreas, a pesar de que ya hemos venido a Cristo. Nos cuesta dar los pasos que uno quiere. Uno dice, bueno, pero yo quiero hacer esto, pero hago otro. Y soy buena gente y no tengo problemas de esto, de drogas, de esto, pero todavía estoy luchando con la mentira, todavía estoy luchando con el enojo, todavía estoy luchando con la depresión, todavía estoy luchando con problemas fuertes en mi vida. Entonces, esto ocurre porque el Espíritu Santo vino a morar en mí, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Él cumple la promesa, nos dio un nuevo espíritu, pero nuestra mente no ha sido renovada. Necesita ser renovada, transformada, ¿verdad? Todo el tiempo necesita ser renovada, transformada. Y eso lo podemos hacer a través del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra y a través de una decisión firme que nosotros tengamos de decir, quiero que mi vida se transforme, mi mente se transforme al poder, al ritmo del poder de Dios y de su palabra. Yo leo la palabra de Dios, pero no entiendo. Algunas personas me dicen, María del Carmen, no entiendo, no comprendo, o comprendo, pero me queda difícil, es tan fuerte lo que está en mi mente, y es cierto. Entonces, ahí necesitamos rendirnos al Espíritu Santo y decirle, necesito tu ayuda, necesito con el poder de Dios, con el poder que resucitaste a Cristo de entre los muertos, me resucites a mí cada día. Ayúdame a vencer en este día, ayúdame, transfórmame en esto, revélame esas áreas de mi vida y las razones por las cuales esas áreas están allí afectadas. Pueden ser maldiciones generacionales, pueden ser filosofías, costumbres que por el entorno están muy arraigadas en mí, o puede ser producto de un dolor extremo, de un trauma, de una circunstancia personal, incluso desde mi niñez, ¿verdad?
que están marcando esa área en mi mente y se arraiga tanto que a pesar de que yo conozca la palabra, todavía tengo tropiezos, todavía tengo obstáculos para vencer cada día. Y yo sé que el Espíritu Santo vendrá en nuestra ayuda. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5. Dice, voy a leer desde el primer verso. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjate, Cristo era manso y tierno. Él cogía a la gente y la ponía en su sitio, pero los amaba. Es diferente a nosotros que cogemos rabia, odiamos, bueno. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, había gente indisciplinada allá en la iglesia de Corinto, y él dice que lo va a disciplinar, pero lo tenían a él como si fuera carnal, o sea, como si estuviera haciendo las cosas en su carne, desobedeciendo a Dios. Pero él dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos. Esa es la condición del creyente. O sea, la carne es la mente, esa mente carnal que se opone a Dios, que tiene un espíritu que hemos recibido de herencia, la herencia humana. La humanidad recibió esa herencia de Adán y Eva, y también sabemos que el mundo entero está bajo los pies del maligno. Ha permeado la cultura, ha permeado la literatura, ha permeado todas las esferas del mundo. Ese espíritu opositor a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y más en estos días. Entonces, el apóstol dice, aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne, o sea, según esa voluntad de la mente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ojo, eso es la realidad de todo aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Sus armas no son carnales, no son ir a pelear con fulano, sultano, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, yo hice acá un estudio donde vi importante sacar este verso en varias versiones. Dice, por ejemplo, LBLA, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. O sea, que hay que destruir toda especulación y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y todo esto es en la mente. Porque hay razonamientos que uno hace, dice, no, la verdad yo no creo que eso sea de Dios, yo creo que esto, yo creo, pero no está en Dios. Yo tengo que creer lo que Dios dice, ¿sí? GBS dice, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. DHH dice, estas son versiones de la Biblia, y es el mismo verso, 2 de Corintios 10, 5, para que vean las distintas traducciones. Y dice, y toda altanería que pretenda impedir
que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que obedezca a Él. Fíjate, si en tu mente hay un pensamiento que es contrario a la palabra de Dios, hacerte daño, vengarte de fulano, tratar de conquistar como sea, a quien sea, como sea las cosas, en contra de la voluntad de Dios, cuando te estás haciendo daño a ti misma o a otras personas o a ti mismo, eso no es un pensamiento de Dios, eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces tú tienes que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Tú tienes que rechazar eso y decir, no lo voy a hacer, y sujeto este pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es una fortaleza que se ha plantado aquí, que yo tengo que conquistar, no en mi fuerza, sino con el poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra y mi decisión de que esto se tiene que acabar en el nombre de Jesús. Por ejemplo, NBLA dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Y NBB dice, así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla, muralla, o sea, fortaleza, que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esta manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Y en NTV dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impida que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Cuando alguien dice yo no creo en Dios, Dios no existe, Dios no sé qué, eso es un pensamiento altivo, soberbio, que se levanta en contra de esa persona porque no permite que conozca al verdadero Dios. Conoce las opiniones, los escritos, lo que ha escrito fulano y sultano, lo que dijo el filósofo esto y lo otro, pero no está diciendo la verdad. Ese pensamiento hay que llevarlo a los pies de Cristo. Esa fortaleza, ese lugar alto, son fortalezas. En el Antiguo Testamento se le llamaba fortaleza, por ejemplo, a una construcción que servía para protegerse, ¿verdad? Pero también se le llamaba lugares altos o fortaleza a los lugares donde se iba a presentar adoración. Y muchas veces no era la adoración que Dios pedía, eran lugares totalmente diferentes, paganos, donde se hacían todo tipo de adoración totalmente lejana a lo que Dios había hecho. Entonces, muchas veces en el plano espiritual, la palabra habla de fortaleza, de murallas que se crean en la mente, en esa mente que está permeada por un espíritu que es contrario a la voluntad de Dios. Ese espíritu está ya en la naturaleza, entró a la humanidad cuando Adán y Eva pecaron, le dieron el derecho legal, le entregaron el derecho legal de permear toda la sociedad e infectarla con pensamientos y con prácticas contrarias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, por más que queramos o no, estamos siendo contaminados con esos pensamientos. Y si yo le doy cabida, lo coloco a esos pensamientos, a esas ideas, esas ideas les doy cabida en mi mente, en mi corazón, en mi alma, y los coloco como un fundamento de mi vida, como un patrón ya de pensamiento, pues obviamente ya es una fortaleza. Y más, la puedo usar para protegerme, para resguardarme. No quiero saber nada de Dios. Toda la gente que habla de Dios son gente hipócrita, son gente esto y lo otro, y metemos a todo el mundo en la bolsa y decimos que todo el mundo es así, no confío en nadie. Es decir, son pensamientos y patrones que provienen de una fortaleza ya creada que me impide conocer la voluntad de Dios, y me impiden conocer a Cristo, me impiden conocer el destino profético que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para toda persona, porque Él quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y luego, cuando la persona es salva, aun cuando su espíritu es nuevo,
está y el Espíritu Santo está dentro, esas fortalezas todavía están en la mente. Y el Señor, entonces, a través de la palabra nos va revelando por el Espíritu Santo y nos va diciendo, esta área de tu vida tienes que someterla a mí, tienes que rendirla a mí para que pueda haber esa liberación y puedas caminar en victoria, para que puedas caminar como Cristo caminó en esta tierra. Ese es el anhelo que yo tengo cada día de mi vida. Quiero vivir en lo sobrenatural de Dios y sin embargo en el camino me ha tocado derribar muchas cosas. Y en NBI dice que nosotros tenemos que destruir todo argumento, ¿verdad? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces hemos visto en muchas formas que esto también dice que también todo orgullo, PDT le habla que aquí le dice que es todo orgullo, todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces hoy pues realmente quería traer esta reflexión, ¿verdad? Porque definitivamente necesitamos derribar esas fortalezas, pidiéndole al Espíritu Santo que venga a nuestra ayuda y meternos en la palabra de Dios para que ella nos refresque, nos lave, nos libre. Y una vez que encontremos un área que no ha sido sometida a Dios, que es la que nos hace que tropezamos cada día o en algún momento de nuestra vida, que no podamos ser felices completamente y exitosos como Dios quiere, entonces necesitamos ponerla a los pies de Cristo. Vamos a pedirle, Padre, te damos las gracias de una manera especial por darnos la oportunidad de traer esta palabra a nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que tomes nuestro corazón, entrónate en nuestra mente, revélanos esas áreas que están produciendo un momento, digamos que están produciendo un comportamiento, un patrón de pensamiento totalmente lejano a lo que tú quieres y que me impide conquistar esa área para ti, Señor, que me impide ser exitoso, que me impide alcanzar todas las victorias que ya tú ganaste para mí en la cruz del Calvario. De verdad necesito que tú derribes esa fortaleza, pero no lo vas a hacer si yo no me dispongo y no me rindo ante ti. Pero hoy me dispongo y me rindo ante ti. Me entrego a ti de todo corazón para que me ayudes a derribar esas fortalezas y a caminar con el vestido de Cristo como un nuevo hombre, una nueva persona que camina en lo sobrenatural de Dios. Te damos las gracias, Espíritu Santo, y te bendecimos eternamente y para siempre. Bueno, queridos amigos, espero que esto ha sido de bendición. Muchas gracias.